Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro live que hacemos todos los jueves. Hoy vamos a hablar sobre Fusion 360, ¿no? Entonces, ya es una herramienta que está basada en la nube. Ya estamos pues en otro grado en la industria y con otras herramientas. En este caso, pues la nube es la que nos va a dar un soporte a nuestros sistemas CAD, entre otros sistemas o tecnologías que nosotros estemos usando. En este caso pues vamos a crear, ¿no? Ya tengo acá abierto Fusion 360. El Fusion 360 pues, incluso pues como es basado en la nube, es necesaria también una cuenta de Autodesk, ¿no? Entonces para poder ingresar a ella, y ahí es donde van a quedar reservados nuestros diferentes diseños. Aquí está la interfaz. Normalmente o siempre pues nos abre un archivo, ¿sí? Como si yo estuviera trabajando. Ahí, para hacer un paréntesis con respecto a lo de Fusion, en Fusion yo tengo todos los ambientes de trabajo directamente sobre esta interfaz que tengo ahorita. Entonces, si ya voy a hacer una pieza, si voy a hacer un ensamble, si voy a hacer cualquier tipo de operación, aquí directamente la puedo realizar. Y tengo los diferentes ambientes en esta pestaña, ¿no? Entonces, para trabajar temas de modelado, para trabajar temas de superficies, lámina metálica, lo que es renderizado, animación, simulación, mecanizado y dibujo. Otra de las diferencias que trae, por ejemplo, Fusion con respecto, por ejemplo, a otras herramientas que nosotros conocemos mucho más a fondo, hablo de Inventor, Revit, Navisworks y demás, es que Fusion no es que cada año van liberando una nueva versión como sucede con estos software que les decía, sino que Fusion cada semana van agregando nuevas, digamos, actualizaciones sobre este sistema, ¿no? Y mejorando ciertas cosas que pues el hecho de nosotros tener el Fusion pues nos va mostrando, y eso pues digamos que es transparente para nosotros. El día de hoy vamos a hacer un flujo de trabajo para crear en Fusion. Vamos a crear un tanque de almacenamiento, listo, con unas ciertas dimensiones. Ya por tema, digamos que de tiempo, pues no vamos a modelar todas las piezas, pero sí vamos a modelar un par de ellas. Vamos a hacer un par de operaciones. Listo. Adicional a eso, pues acá entonces tenemos lo que son los proyectos. Entonces yo puedo generar diferentes tipos de proyecto de acuerdo a lo que estoy trabajando. Entonces aquí pues fue un taller que se realizó, entonces había un tema de un bolígrafo, un spinner, ¿sí? Y acá entonces tenemos el live que estamos haciendo el día de hoy. Yo lo creé como un proyecto para mostrarles, ¿no? Tenemos diferentes carpetas, entonces yo puedo ir creando carpetas y reservando diferentes archivos que yo voy generando. Digamos que partes del proyecto que necesito tener organizado también lo puedo hacer acá, y todo esto pues lo puedo subir a la nube, ¿sí? Para que quede pues allá reservado. Lo mismo funciona también igual para los que de pronto conocen y los que desconocen, por ejemplo, el tema de, de renderizados y demás, que sabemos que toma tiempo. Pues también podemos enviarlo a la nube para que nuestros servidores de Autodesk lo realicen y no me ocupe máquina. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con este live. En este caso voy a hacer la primera parte, ¿no? Aquí tenemos diferentes objetos o componentes ya creados. Nosotros vamos a empezar a crear el cuerpo, ¿no? Entonces miremos que acá en la pestaña, en la parte, o más bien en el panel derecho donde está la interfaz gráfica, pues tengo donde voy a dibujar. Muy parecido, la interfaz es demasiado parecida a lo que es Inventor, por ejemplo, si tiene un manejo muy similar. Aquí entonces vamos a cerrar para tener todo el ambiente de trabajo. Y como les decía, vamos a crear ese primer cuerpo, ¿sí? Ya tengo acá una serie de medidas. Tenemos nuestros orígenes, ¿sí? Entonces tenemos tanto nuestros planos, nuestro punto de origen, exactamente igual como lo veíamos normalmente o lo vemos normalmente en otro software. Vista superior, frontal, derecha y home. Listo, entonces algo también interesante es que cada vez que yo voy haciendo un diseño y lo guardo, él me guarda esa versión y yo le puedo colocar ciertos comentarios a esa versión o cambios que se le han hecho, ¿no? Y él es muy intuitivo en saber que si hice un cambio acá y lo llevo al ensamble, pues también lo va a tomar.
Bueno, entonces tenemos exactamente lo mismo, cómo crear un sketch. Esta es la línea de tiempo de modelado también, lo que nosotros a veces también veíamos en el Model Browser. ¿Sí? Aquí pues es como si fuera un timeline o una línea de tiempo. Entonces yo aquí voy a empezar a crear un nuevo sketch. Entonces al decirle que quiero un nuevo sketch, me solicita o que ubique alguno de los planos. Entonces aquí tenemos nuestro plano XY, XZ y YZ. Listo, lo voy a hacer sobre el XZ, digamos que acá pues es indiferente en este momento. Tenemos acá nuestra paleta de opciones. Entonces observen que pues yo la puedo minimizar y aumentar, ¿no? Para que me dé todas las opciones, y acá tenemos todas las opciones, tanto de si quiero por ejemplo crear líneas de construcción, hacer temas de vistas, o lo que son por ejemplo las restricciones. Entonces si quiero restringirlo, ¿no? Para darle coincidencia, colinealidad, concéntrico, bueno, entre otras, ¿no? Lo mismo que nosotros siempre hemos venido trabajando, y esto se puede ubicar en cualquier punto. Yo puedo cerrar esta pestaña también. Observemos que acá una pestaña de comentarios, hay una pestaña del buscador, ¿sí? Entonces por si lo quiero tener más pequeño. Comentarios, porque yo puedo ir agregando también comentarios sobre el diseño, como les decía, las diferentes versiones. Aquí en Sketch tenemos rápidamente los comandos de línea, rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos toda nuestra parte de modificación, perdón, de creación, y aquí los de modificación, ¿no? Entonces si quiero hacer un círculo, rápidamente aquí vemos que con la letra C hace un círculo con centro, ¿sí? Y aquí puedo colocar o ubicar el centro. Observemos que él despliega un botón, un recuadro azul, y aquí ya puedo empezar a hacer mi círculo. En este caso lo voy a hacer de 6000. Nuestro tanque o el cuerpo de nuestro tanque, que es el que estoy haciendo acá, va a ser de 6 metros de diámetro, ¿sí? Y va a tener una altura en este caso va a tener una altura de 8 metros. Entonces vamos a hacer nuevamente un círculo. Puedo hacer dos operaciones, ¿sí? Puedo hacer nuevamente un círculo y darle la dimensión o el radio para darle el espesor a ese tanque de almacenamiento, o fácilmente pues acá puedo decirle que quiero hacer un offset o con la letra O, ¿sí? Y escojo y ya defino la dimensión o hacia donde quiero. Como aquí nuestra lámina, en este caso esta lámina va a tener un espesor de 6 milímetros, entonces va a decir que es de 6. Ahí no se alcanza a ver muy bien, toca acercarnos un poco para que lo veamos, y ahí ya nos queda. Si nosotros detenemos o ya paramos la operación de boceto, ¿sí? Entonces le digo acá, salir del sketch, voy a la vista home, vemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, y vemos que aquí está el sketch, ¿no? Y aparte, pues aparte de todo nos dice que todavía no ha sido guardado. Quiere decir que todavía no tiene nombre y todavía no está creado en nuestra pestaña. Acá nos va a aparecer una vez lo guardemos. Voy a dejarlo ahí para que observen cuando lo guardo. Inmediatamente él ya prácticamente lo sube aquí a nuestros archivos que ya tenemos creados. Entonces ya para crear, entonces acá tenemos el de creación, es muy parecido a lo que nosotros tenemos. Listo, extrusión con la letra E también. Entonces se pueden ir cuadrando los diferentes comandos para saber que ya me pide el perfil, selecciono el perfil, ahí ya quedó el perfil creado. Y aquí entonces tengo también entonces nuestra pestaña, así como nos aparecía la pestaña de bocetos, ¿sí? También tenemos nuestra pestaña de extrusión. La pestaña de extrusión, entonces yo dije que iban a tener 8 metros de alto, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que lo crea, ¿sí? Con ese espesor de 6 milímetros que tenemos acá. Algo también interesante es que yo puedo crear también, igual que los que de pronto conocen en Inventor, también puedo crear multicuerpos acá, ¿sí? Y no va a ser el único cuerpo que yo pueda crear, sino que después de crear el cuerpo, así como está, él me va a decir, o él puede llegar a decirme qué cuerpos están creados. En este caso pues solo está el cuerpo realmente desde el cuerpo de nuestro tanque. Listo. También si quiero sacar, por ejemplo, como va a llevar un agujero
la parte de la circunferencia, ¿sí? Entonces también puedo utilizar lo que son líneas de construcción, ¿sí? Entonces también puedo crear ángulos, aquí puedo crear tangentes a un plano. Entonces le puedo decir que quiero crear un plano que sea tangente a este plano, darle una dirección, si lo quiero hacer de esa manera, ¿sí? Entonces tengo diferentes métodos para hacerlo. Entonces a 180, a 90, a 0, ¿sí? También tengo otra metodología, y le di escape, y tengo una metodología, por ejemplo, que quiere un plano tangente a una cara, ¿sí? Y a un punto. Entonces él me dice, bueno, seleccione la cara y el punto. Entonces yo selecciono esta cara y me puedo ayudar de los orígenes que tiene el objeto, ¿no? Entonces inmediatamente pues me crea este plano, ¿sí? Que nosotros vemos acá. Entonces vamos a utilizar ese precisamente para hacer ese agujero que nosotros tenemos para la tubería. Y en ese agujero vamos a sacar tubería y vamos a sacar una de nuestras bridas, esta brida de 4 pulgadas. Entonces vamos a crear una tubería que sea acorde a esas 4 pulgadas que tenemos acá. También entonces es versátil en ese sentido. Si yo selecciono acá, voy a seleccionar el plano de trabajo, inmediatamente le voy a dar la letra C. La letra C quiere decir que quiero crear un círculo en el espacio del boceto. Entonces quiere decir que él inmediatamente me lleva al espacio del boceto en Fusion. Ya puedo colocar mi objeto acá, mi círculo, y como yo no sé cuántos son 4 pulgadas, o digamos que no quiero ingresar el valor o hacer la multiplicación de 4 por 25.4, pues yo simplemente le digo acá que quiero 4 pulgadas. Es 4 y las 2 comillas. Eso inmediatamente lo convierte, ¿sí? 101.6. Entonces ahí ya queda convertido a pulgadas. Puedo colocar dimensionamiento geométrico, entonces simplemente le doy la letra D, o si quiero ir directamente a donde es, pues aquí está Sketch Dimension. Listo, pero pues mucho más fácil trabajarlo con letras. Ya antes me acerco acá y vamos a dejarlo, bueno, ahí quedó de 1500, nosotros lo vamos a dejar por construcción a 2000. Listo, va a quedar a 2 metros ese agujero, y esa tubería que va a salir va a quedar a 2 metros de la parte superior. Una vez finalizamos, ya le damos escape. Vamos a crear también, como nosotros necesitamos igual crear la tubería, pues vamos a crear nuevamente ese espesor antes de finalizar, ¿sí? Y vamos a hacer una tubería que sea de 4 pulgadas y de 2 milímetros de espesor. Entonces en este caso 2, y ahí sí puedo finalizar. Es tan sencillo compartir, por ejemplo, un sketch, un boceto. Es bastante sencillo, ¿por qué? Porque inmediatamente yo creo acá nuestra operación, ¿sí? Crear, entonces vamos a extruirlo. Yo tengo que extruir ambos puntos, ¿sí? Porque pues, el agujero sí tiene que ser de las 4 pulgadas, ¿sí? Y puedo correrme hacia el otro lado. Inmediatamente él ya sabe que la operación debe ser de corte. Listo, y puedo definir los objetos que deseo cortar. Por lo que les decía, ¿no? Por el hecho de también tener una metodología multicuerpo, ¿sí? Recordemos que multicuerpo es que yo puedo generar diferentes piezas dentro de un archivo de parte, ¿sí? Pero los va a leer como piezas o componentes aparte. Listo. Entonces aquí le voy a decir OK. Ya nos queda nuestro agujero creado. Vamos a cambiar un poco la vista para verlo mucho mejor. Listo, ahí se nota nuestro agujero. Y lo interesante es que observemos varias cosas, ¿no? Entonces primero los cuerpos, entonces solo hay uno, ¿sí? Si yo lo apago por la bombilla, se nos apaga el cuerpo que acabé de crear, porque ese agujero pues hace parte de ese cuerpo. Y tenemos nuestros bocetos. Entonces tenemos el sketch 1 y el 2. Para compartir un sketch es tan simple que es simplemente encendiendo esa bombilla, ¿sí? Y ahí una vez ya está encendida, ya puedo crear nuestra nueva geometría. Le doy acá a crear. Quiero extruir, pero ahora solo este elemento. Pero yo quiero crear que sea completa, ¿no? Que sea hasta el fondo. Entonces le doy la dirección, le digo que quiero que sea hacia ambos lados, ¿sí? Entonces hacia este lado, ¿sí? Le doy el valor que deseo,
¿sí? En este caso, si yo sé que eso tiene 6, entonces le voy a decir que sea de 6. Listo, lado 2. Y el lado 1, entonces vuelvo acá y empiezo a sacar nuestra tubería. Y le voy a dar un valor de 750, dejémoslo ahí en 750. Nos funciona bastante bien para la tubería de 4 milímetros. Aquí entonces le puedo decir joint, ¿sí? Si quiero que sea una junta, eso quiere decir que en los cuerpos él va a considerar esa tubería parte de ese cuerpo, pero nosotros le vamos a decir no, yo quiero un nuevo cuerpo, ¿sí? En este caso, pues al decirle que es un nuevo cuerpo, bueno, ahí me corrí hacia el otro lado, debo girarlo hacia acá, vamos dejado en 750 y aquí entonces es muy importante, ¿no? Nuevo cuerpo, le doy OK, me voy a alejar en el modelo y vemos que ya está creado nuestra tubería. Listo. Si yo apago el cuerpo 2, entonces únicamente pues ya apagas la tubería y aquí pues le puedo cambiar los nombres, ¿no? También lo puedo hacer, ¿no? Para darle una mejor identificación si lo quiero hacer. Listo. Entonces ya tenemos nuestro archivo generado, nuestro archivo creado. Vamos a apagar nuestro sketch, ya no lo necesitamos. Y ya tenemos nuestra tubería donde va a ir nuestra brida. Una vez terminamos, miremos que si yo le doy guardar, él me pregunta, bueno, primero el nombre, entonces le voy a decir cuerpo, y la ubicación. Entonces yo tengo diferentes proyectos, incluso si quiero ir a guardarlo en otro proyecto, si lo quiero guardar en el proyecto que dice live, ¿sí? También lo puedo hacer, y acá le doy guardar. Una vez nosotros guardamos, él queda como la versión 0. Eso es pues lo que les decía, ¿no? Él va guardando diferentes versionamientos a medida que yo les voy haciendo cambios. Eso también es bueno porque él me guarda toda la trazabilidad que trae el documento. Listo. Vamos entonces ahora con nuestra tapa toriesférica. Pues una de las características pues de los tanques de almacenamiento es que sus tapas pues tienen diferentes formas, ¿no? Cónicas, hay unas que son esféricas, hay otras que son cilíndricas, y esta pues que también es muy usada, que son las tapas toriesféricas. ¿Sí? Esas tapas toriesféricas pues ya tengo acá algo, como les decía, pues no vamos a hacer todos los modelados, ya pues por tema de nuestro tiempo, y aquí vemos que las características de la tapa pues va a ser esta que nosotros tenemos aquí. Tengo este perfil, ¿sí? Si yo voy al sketch, entonces miremos que acá está nuestro sketch, le doy doble clic, él nos va a decir, bueno, la tapa es de 1 metro, ¿sí? De 1 metro de altura, tiene la característica de que esas tapas toriesféricas pues tienen una especie de faldón que viene acá en la parte inicial, ¿sí? También entonces está un radio, entonces posee un radio acá y luego sí un arco que tiene un radio de 7000 en este caso, ¿sí? Y pues obviamente nuestro diámetro exterior pues va a ser de 3000 de radio, ¿no? Entonces aquí puedo finalizar el sketch, ¿no? Simplemente se dibujó, se hizo un offset, ¿sí? Y se finalizaron los puntos para que quedaran pues el perfil cerrado. Una vez yo finalizo el sketch, miremos que una de las características para identificar en Fusion que nuestro perfil está cerrado es ese color, ¿sí? Como amarillo que nosotros tenemos ahí. Ya entonces acá podemos hacer una operación de revolución. Le digo acá revolve, él me dice que elija el perfil. En este caso voy a elegir este perfil, toca acercarnos un poquito por el hecho del espesor. El eje, lo interesante también es que el eje pues él me despliega son los planos, ¿sí? De origen. Entonces no es necesario ni siquiera, por ejemplo, a diferencia de lo que a veces hacemos en otro software, de crear nuestra línea de eje. Le decimos acá y él toma ese perfil. Listo, toma ese perfil y nos hace nuestra tapa, como les decía, con nuestro faldón, ¿sí? Nuestro radio y nuestro segmento de arco. Una vez finalizamos, acá pues obviamente le puedo dar los diferentes valores del ángulo, ¿sí? Y pues bueno, aquí la operación siempre va a ser como un cuerpo nuevo porque es el primer cuerpo que estoy creando.
¿Listo? Y observemos que él va en una versión 2, ¿sí? Entonces una vez yo lo guardo, aquí ya me pide que añada una descripción, como les decía, para llevar una trazabilidad. Extrusión 360 grados, pongámosle así. Y él va guardando y observemos que acá en la parte izquierda ya se actualiza. Listo, ya la tenemos aquí. Vamos entonces a nuestra tapa cilíndrica. En este caso voy a llamar nuestra tapa cilíndrica, vamos a abrirla. En este caso creé una tapa cilíndrica para la parte inferior de nuestro tanque de almacenamiento, ¿sí? Pero entonces ese tanque también va a tener una tubería que va a salir en la parte inferior. Y vamos a crear dos tramos de tubería para darle el espacio también a nuestro... darles espacio que nosotros le queremos dar a nuestra brida, ¿no? Para poder ubicarla ahí. En este caso también entonces vamos a crear un plano que sea tangente a una cara, ¿sí? Con respecto a un punto. Entonces lo mismo, esta cara, ¿sí? Quiero con respecto al punto de origen de este elemento, ¿sí? Si nosotros la vemos acá, ahí nos queda creado en la parte superior. Le digo OK. Si yo me muevo un poco acá, ahí lo ven mucho mejor. Listo. Entonces la interfaz es bastante versátil, ¿sí? Yo puedo cerrar acá para tener más espacio. Voy a dibujar acá nuevamente nuestro círculo. Nuevamente le dije C, 4 pulgadas. Listo, ahí nos queda creado. Y vamos a hacer un offset también para darle nuestros 2 milímetros de espesor a nuestra tubería. Una vez finalizamos, hacemos una operación muy parecida a la que habíamos hecho, prácticamente la misma operación de extrusión. Vamos a extruir acá, este también de acá, y vamos a hacer primero el agujero, ¿no? Tenemos que hacer nuestro agujero. Listo, vamos a modificarlo. Observen que inmediatamente yo bajé, él ya reconoce, ¿sí?, que es un corte, o acá le puedo decir que corte todo. Él ya reconoce hasta dónde debe ir y recortar ese elemento. Bueno, acá hizo un extraño, vamos a bajarlo completamente para que quede totalmente recortado. Vamos a revisar acá nuestro sketch porque nos quedó así. Bueno, eso es fácil de solucionar. Simplemente le decimos acá que lo quiero hacia ambos lados de manera simétrica. Eso, ahora sí. Listo, eso pues no es problema, pues precisamente de pronto el plano sí nos quedó un poco más abajo y me estaba cortando todo el elemento. Listo, entonces ya tenemos nuestro agujero y ya sabemos que para compartir sketch me voy a la pestaña de sketch, comparto el sketch 5 y aquí nuevamente puedo hacer una extrusión. Entonces extruir desde la parte superior. Podemos también entonces decirle que sea hacia ambos lados, ¿sí? Hacia este lado pues podemos decirle que sean los 6 milímetros que tiene de espesor el objeto para que quede un poco más grande, y hacia este lado también entonces vamos a darle una distancia un poco grande. Vamos a decirle que sea de 700, no, pongámoslo de 500, ¿sí? Para que nos sirva pues para el dibujo. Listo, sí, ahí me funciona bastante bien. Entonces vamos a decirle 500, vamos a decirle que no es una junta sino un nuevo cuerpo, ¿sí? Va a ser un nuevo cuerpo y vamos a decirle acá OK. Listo, ya quedó creado. Como yo sé, digamos en mi diseño, yo sé que la brida tiene 5 milímetros en su espacio, ¿sí? Entre tubería y tubería, va a ser 5 milímetros. Entonces vamos a colocar y vamos a hacer una tubería, el resto de la tubería, para que salga del elemento, ¿sí? Y lo vamos a hacer por otra metodología, en este caso lo vamos a hacer por barrido. Entonces para un barrido nosotros necesitamos un perfil y una trayectoria.
Entonces vamos a hacer primero el perfil, que es bastante sencillo. Aquí entonces le doy un plano offset, vamos a hacer un plano desfasado con respecto a esta cara, ¿sí? Los 5 milímetros que yo les decía, no, son 5 milímetros que hay de espacio donde ajusta nuestra brida. Listo, aquí entonces nuevamente un círculo, ¿sí? Aquí puedo tomar como referencias los puntos exteriores, 101.6, que ya sabemos que esos son 4 pulgadas, ¿sí? Y vamos a crear también entonces la otra referencia, que es la de 97.6, que es el valor que nosotros tenemos aquí. Listo. Bueno, acá me salió, observen, bueno, eso es interesante que nos salga acá. Cuando el boceto, en este caso el que vemos en la línea de tiempo, es de color amarillo, quiere decir que hay problemas con nuestro sketch, hay algún tipo de problema. Vamos a mirar si con un dimensionamiento se soluciona. Sí, vamos a ponerle acá, bueno, acá nos dice que hubo un error, simplemente dice que las curvas se traslapan. Entonces vamos a hacerlo con la otra metodología, ¿no? Vamos a crear nuestras propias geometrías con los valores. Entonces 4 pulgadas, listo, ahí ya no nos salió ningún tipo de error, y vamos a hacerle un offset, ¿sí?, de menos 2 milímetros. Bueno, es bastante interesante que ahí nos hubiera salido este tema, porque pues igual nos permite saber qué podemos hacer. Listo, entonces ya lo tenemos acá. Como el objeto, este cilindro, pues está dibujado, y eso es la importancia también de dónde empieza uno su modelo. Entonces, si yo ya sé que tengo una ubicación 00, me puedo ayudar de los planos de origen, por ejemplo, para tomar, por ejemplo, ¿sí?, y hacer un nuevo boceto en el plano XY para poder hacer el perfil que yo quiero para la tubería. Entonces acá le digo nuevo sketch, inmediatamente pues él ya en este caso pues me está diciendo cómo lo está leyendo, ¿sí? Y acá entonces tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el display, ¿no? Entonces qué quiero mostrar, qué no quiero mostrar. Listo. Y también acá con la rejilla que nosotros tenemos aquí. Bueno, entonces ya estamos en nuestro plano medio, ¿sí? Y es bastante fácil de dibujar, porque en este caso pues la letra L me llama la línea, y voy a hacer entonces una línea A. Bueno, vamos a dibujarla y después le agrego las dimensiones, porque igual aquí va a llevar un fillet, un redondeo. Entonces aquí en creación, en sketch, me voy acá a fillet, listo, creo un fillet acá, lo voy a hacer de 250, vamos a bajarle un poco de valor, vamos a volver acá, vamos a darle primero la dimensión a esta línea, porque no me está exacto, sí, porque el ángulo que le estaba dando es bastante grande. Vamos a dejarlo en 250, nuevamente me voy para fillet, y aquí vamos a dejarlo de 50 por el momento. Ahí pues incluso salió un mensaje que se perdió algunas de las referencias, precisamente por eso. Ahora sí, la letra D y esta dimensión, si lo quiero de 250, y el ángulo del codo de 150, y finalmente esta salida de la tubería la vamos a hacer de 3.5 metros, o sea 3500 milímetros, y ahí ya tenemos nuestro sketch. Listo, entonces ya tenemos nuestro perfil y ya tenemos nuestra trayectoria. Finalizamos, ¿sí? Y acá entonces ya puedo crear un sweep o un barrido, no se le conoce también. Entonces necesitamos nuestro perfil, entonces nuestro perfil va a ser este, y nuestro path va a ser este de acá. Si yo miro la vista frontal, ¿sí?, ahí ya tenemos nuestra tubería y nuestro espacio para ajustar nuestra brida, con también pues si va a llevar rodamientos y demás, pues también los tenemos que tener en consideración ahí. Aquí le voy a decir que sea una junta
para que lo una a nuestro cuerpo que tenemos acá y le decimos OK. Listo. Entonces ya tenemos nuestra tapa con su tubería, recordando pues nuevamente que como al hecho de haberlo realizado con multicuerpo, pues tenemos un cuerpo para la tubería y un cuerpo para nuestra tapa cilíndrica. Una vez guardamos, vemos que es la versión 2 y nosotros guardamos, entonces aquí se agrega tubería, ¿sí? Y alguna especificación de 4 pulgadas puede ser. Listo, y él ya lo guarda como una versión 3. Listo. La brida, realmente la brida está descargada. Nosotros tenemos, hay diferentes páginas que nos ofrecen también información técnica, incluso los mismos modelos, ¿sí? Los mismos fabricantes a veces se encargan a modelarlos, incluso pues en este caso se hizo una transformación, ¿no? Se descargó en IPT, en Inventor, se pasó a Step, se abrió en Fusion y sin ningún problema él guarda las características. Incluso ese modelo se le hicieron algunas modificaciones, ¿no? El modelo original que les decía, ves que también es descargado, no traía ese número de agujeros, traía 12, simplemente se le hace la modificación y eso pues es un tema bastante libre que nosotros podemos encontrar en internet también fácilmente, ¿no? Pues ya que estamos también trabajando en temas del internet de las cosas y también pues todo esto de compartirnos información. Ya tenemos entonces acá, tenemos nuestra brida, tenemos un soporte, les voy a mostrar el soporte, ya está modelado, pues precisamente por lo que les decía, ¿no? Por el tema también del tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos unos soportes que son los que van a ir soldados a la placa y listo. Va a cerrar todas nuestras piezas, ¿sí? Y observen que una vez yo cierro, él siempre tiene que tener habilitado algún documento. No necesariamente un documento que ya esté guardado, sino que él inmediatamente genera un documento llamado sin título, ¿sí? Que es para uno empezar a trabajar. Como les decía, yo no tengo que cambiarme de ambiente, no tengo que cambiarme de formato para crear, por ejemplo, un ensamble. Observemos lo fácil que es crear un ensamble, pero miremos el mensaje que me va a salir. Para empezar a crear el ensamble simplemente es tomar la pieza que tengo acá a la izquierda y arrastrarla. Pero él me va a salir un mensaje que me dice, bueno, pero primero hay que guardar, ¿sí? Entonces me dice, primero guarde el diseño antes de continuar, precisamente por lo que va a ser un ensamble. Entonces le digo acá guardar y le va a poner ensamble. ¿Listo? Pongámosle ensamble tanque. La ubicación donde quiero guardarlo, le digo guardar. Versión 0. Entonces tenemos nuestra versión 0, lo mismo con el cuerpo, ya va en una versión 1, ¿sí? Y listo. Bueno, una vez nosotros tenemos esto, podemos pasar nuestro tanque acá, ¿sí? Y podemos hacer entonces las juntas que él empieza a crear. Él ya sabe y él ya trata estos elementos no como piezas, sino como componentes. Entonces él me dice, bueno, quiere mover el componente, hacia dónde lo quiere mover. En este caso, entonces, observen que yo puedo hacer este tipo de movimientos, ¿sí? Pero prácticamente eso es un movimiento flexible, o sea, simplemente quiere decir dónde lo quiero dejar ubicado visualmente, pero no quiere decir que va a quedar ahí ajustado. Entonces para eso, pues simplemente le doy acá OK y utilizo la unión o uniones, ¿sí? Juntas mecánicas que nosotros tenemos acá, entonces joint o con la J, entonces de ahora en adelante si quería estoy utilizando la letra J, mucho más fácil de llamar, y ya me dice, bueno, ¿cómo lo quiere ubicar? Entonces yo voy a utilizar los orígenes de cada una de ellas. Entonces miren que voy a utilizar el origen del componente cuerpo y el origen de nuestro ensamble. Por eso es que es importante que el ensamble que yo haga, ¿sí? Normalmente es la pieza que más información nos da o la que mejor ubicación nos da. Entonces le va a decir, bueno, ubíquese ahí, él ya queda el tipo, entonces cada vez que yo abro una nueva pestaña aparece la pestaña o el asistente que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces aquí me dice, bueno, cuánto quiero que sea el offset en X, cuánto quiero que sea el offset en Y lo vamos a subir 3000
porque nos falta la tapa inferior, nos falta la tapa cilíndrica, nos faltan los soportes. Lo voy a dejar ahí a 3000 milímetros. Si hay que hacer algún ajuste, lo interesante es que si yo necesito hacer algún ajuste, pues puedo venir acá rápidamente. Miren que una vez él crea las juntas, ¿sí? Queda acá, le doy doble clic, inmediatamente puedo hacer variaciones como yo quiera. Y esto sí ya es una junta como tal, por el tipo de junta, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar rígido, simplemente queremos mostrar cómo se modela y cómo se ensambla el modelo. ¿Sí? Ya si yo fuera a un tema ya de análisis por elementos o algún tipo de análisis de fluidos, pues ya tengo que darle las juntas mecánicas que deberían ser, ¿no? Cómo se comporta. Bueno, aquí entonces ya lo agregamos, le digo acá ok, listo, y ahí ya nos queda y ya el elemento, por más de que trate de moverlo, no lo hace. El siguiente elemento que voy a agregar, pues es importante agregarlo acá, va a ser el soporte. Entonces primero voy a agregar los soportes y vamos a ver una operación bastante también interesante con respecto a los cuando yo hago patrones con esos elementos. Él termina de cargar ese elemento, le voy a decir acá que sí, ok. Yo ya tengo acá la medida que quiero pues para ese cuerpo. Vamos a hacer entonces la junta, entonces J, y aquí entonces le voy a decir que quiero unir el origen, ¿sí? Este punto 0 con el origen del elemento, y si me quiero mover hacia la derecha, y yo ya tengo un valor acá de 3150, listo, que es donde casa perfecto con este elemento para agregarle por ejemplo también el tema de soldadura, también nos lo permite. En este caso lo vamos a dejar así para que efectivamente pues quede bien ubicado, ¿sí? Y no se pueda mover. Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear ese patrón inmediatamente. Para crear el patrón, entonces aquí en creación yo le puedo decir no, quiero crear patrón rectangular, circular o patrón de trayectoria. En este caso va a ser un patrón rectangular y tenemos diferentes tipos de patrón. Entonces vean que aquí está incluido todo, ¿no? Si quiero un patrón de una cara, si quiero un patrón de un cuerpo, si quiero un patrón del componente o de alguna operación. Entonces tenemos las diferentes operaciones, todo inmerso en una misma interfaz, pero es tan intuitivo que él sabe qué llamarnos cuando yo lo necesite. Entonces aquí componente, ¿sí? Voy a seleccionar el objeto, entonces yo quiero patronar este soporte, ¿sí? Vemos el tanque es bastante pesado, necesitamos según los cálculos y demás que uno haga en el diseño, se sabe que uno va a necesitar por ejemplo 8 soportes o 7, ¿sí? Ya vamos a ver por qué les digo 7. En este caso lo voy a hacer de 8, ¿sí? Ahí ya está full, me crea nuestro modelo, ¿sí? Con todos sus diferentes componentes copiados, ¿sí? Patronados y llenando los 360 grados que tiene nuestro cuerpo. Le digo acá ok. Y por qué les decía, bueno, que hay algo bastante interesante. Si yo voy a ubicar por ejemplo nuestro cilindro, ¿sí? Nosotros podemos desaparecer alguno de estos soportes muy fácilmente, porque observemos que aquí cada soporte se comporta como uno solo, ¿sí? Entonces por ejemplo ese soporte que está ahí yo no lo necesito, entonces lo desaparezco y ya él no me lo considera en el diseño, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a mirar ahorita que estemos cuadrando también nuestro cilindro. Y listo. Entonces vamos a poner nuestra tapa, tapa toriesférica. Pues también lo ubicamos acá. Cada vez que yo agrego una tapa, un elemento, un componente, él siempre lo va a ubicar en el 000 con respecto al 00 del componente y el 00 de esta pieza. Pero entonces yo puedo gráficamente pues subir acá, ¿sí? Y simplemente le voy a decir aquí que voy a hacer una junta, y las juntas pues son muy intuitivas porque es este borde exterior con respecto a este. Ahí bueno, ahí fue por el tema de la selección, pero no quiere decir que el tanque se va a subir porque ya le di una junta, la que dije que quedara rígido, ¿cierto? Entonces él inmediatamente se baja, ya tenemos nuestra tapa y ya va teniendo forma nuestro elemento. Algo que se me olvidaba acá, también muy importante, es que observemos que estos elementos quedaron libres. El único que quedó pinado es este.
Pero entonces, como yo sé que igual eso va a estar fijo al suelo, para no tener que poner a mirar a qué ángulo o qué tipo de restricción le doy, pues yo puedo tomar todos estos elementos, ¿sí? Y decirle que quiero crear un grupo rígido. Quiere decir que ese grupo, o que quiere una junta, y que esos elementos no se puedan mover de ahí. Tenemos nuestros 8 grupos rígidos y observemos que ya, por más de que lo intente, no me puedo mover. ¿Listo? Entonces es bastante versátil a la hora de poder, por ejemplo, hacer temas de restricciones, de poder crear elementos, y todo queda reservado en la nube, ¿sí? Obviamente, pues dependiendo de la seguridad que yo le quiera dar y ofrecer a nuestra nube, ¿sí? Tanto quiero compartir de esos diseños, ¿sí? También, pues obviamente, pues es posible, ¿no? Nos falta agregar nuestra tapa cilíndrica y ya con eso finalizaríamos nuestro ensamble. Vamos a hacer una operación adicional. Bueno, ahorita después de esto ya tenemos entonces nuestra tapa, y también observemos que aparte de poder moverlo, ¿sí? Yo también puedo girarlo. Entonces miremos que acá lo puedo girar 180, ¿sí? Y no quiero que la tubería salga por acá, yo quiero que siga la misma trayectoria de esta tubería. Entonces también lo puedo girar acá, ¿sí? A 90 grados. Listo. Vamos a subirlo acá un poco como para que quede bien ubicado. Entonces yo les decía, observemos que acá antes me interrumpe este soporte. Entonces digo, no, pues es que ese soporte yo no lo necesito en el diseño. Yo con los 7 soportes, estructuralmente nuestro tanque queda bien. Lo apago y él ya no lo considera. Incluso ahorita que lo estemos pasando a nuestro otro software, nos vamos a dar cuenta que él no pasa ese soporte porque precisamente yo lo apagué. Quiere decir que prácticamente lo estoy suprimiendo, ¿sí? Aquí hago entonces nuestra junta, este elemento con este, ya nos queda ahí nuestro tanque perfecto con sus salidas. Lo único que nos faltaría es agregar la brida. ¿Listo? Vamos a agregarla acá rápidamente. Entonces agrego una de las bridas. Listo, ahí esperamos a que la agregue. Aquí nos sale una vez termine de agregarlo, pues él ya nos avisa, ¿sí? Entonces tenemos nuestra brida que va a ir ubicada en este slot que nosotros dejamos acá de 5 milímetros, recordemos, y puedo ubicarla, ¿no? Puedo girarla. Entonces vamos a girarla 90 grados, ¿sí? Vamos a subirla, ¿sí? Para que quede lo mejor posible. Lo bueno, y lo que les decía, ¿no? Es tan intuitivo que yo simplemente le digo que quiero una junta de este elemento. Acá, este es este de acá, con este agujero que nosotros tenemos aquí. Listo, él ya lo ubica ahí. E incluso si queda mal ubicada, pues yo puedo cambiarle la dirección de ubicación. Listo, y ahí ya nos queda. Entonces ya tenemos un tanque de almacenamiento, ¿sí? Creado muy fácilmente. Bueno, nos faltaría la otra. Finalmente hagamos la completa, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos nuestra brida también ubicada, ok, junta, y lo mismo, quiero unir esta tubería de acá con respecto a este agujero de acá. Listo, ya ella nos quedó. Si quiero cambiarle la dirección también lo puedo hacer, le digo acá ok y listo. Ya tenemos nuestra junta, nuestras bridas creadas y ensambladas, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro ensamble de este elemento en su versión número 1. ¿Sí? Si yo ya deseo guardar, por ejemplo, no quiero visualizar también estos objetos, entonces aquí está todo el tema de display. Lo bueno es que aquí en todas las interfaces donde tengo absolutamente todo. Entonces le digo acá, por ejemplo, Object Visibility, le digo no quiero que me muestre las juntas, ¿sí? Ni los orígenes, ni nada por el estilo. Ya nos queda ahí crear. Podríamos ir, por ejemplo, al cuerpo rápidamente, miremoslo acá, ya para nuestros pasos finales, y crear, por ejemplo, rápidamente
crear entonces un plano de construcción acá, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es que voy a crear nuevamente una tubería acá, digamos un tramo de tubería adicional, 4 pulgadas, ¿sí? Voy a hacer un offset de este elemento, -2, listo, finalizo el sketch, voy a extrude, y vamos a hacerlo rápidamente. Voy a hacer una extrusión que sea de 750, nuevamente que quede de ese tamaño, y si yo le doy guardar, ¿sí? Entonces él ya me dice, bueno, acá tramo, tubería, ok, listo, ya él lo guarda acá. Y si yo me voy para el ensamble del tanque que yo estaba haciendo, observemos que sale pues primero una advertencia y nos dice cuál es, pero adicional acá arriba también nos dice, bueno, hay un componente que está fuera está desactualizado. Entonces yo puedo darle clic acá o puedo darle clic aquí sobre este elemento, clic derecho, y le digo que quiero traer el último, ¿sí? Tráigame la última versión, get latest. Y aquí ya nos va a aparecer el otro tramo ensamblado en esa brida. Obviamente pues a la brida le faltan algunos elementos de rodamientos y demás, pero pues ya nos aparece aquí nuestra tubería. Listo, y ahí ya está. Falta pues como les decía, ¿no? Nuestro rodamiento acá, usualmente lleva. Listo, entonces ya tenemos nuestro diseño. Ya rápidamente generamos un tanque, lo ensamblamos. Y todo, observen que todo dentro de una misma interfaz, en un mismo ambiente, ¿sí? Que nosotros tenemos acá. Ahora voy a guardar, ¿no? Entonces acá dejémoslo así como user save, guardado de usuario, y ya nos queda en una siguiente versión, ya con todos nuestros cambios. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente, ya para mostrarles cómo es esa interconectividad que hay con diferentes software. Aquí vamos a hacer una interconectividad entre Inventor y Plan 3D. Entonces es bastante interesante poder trabajar todo esto, ¿sí? Con una herramienta que es basada en la nube, pasarla a otros elementos sin ningún problema. Entonces yo aquí voy a decirle al archivo que lo quiero exportar. En este caso lo voy a exportar con ese nombre, ¿no? Que es la versión 2. Eso también es súper interesante porque él me va guardando, ¿sí? Aquí entonces me dice guardar en el computador, en dónde lo quiero guardar en el computador, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo ahí en el escritorio, simplemente para verlo. Lo puedo guardar también si quiero guardar ese proyecto en la nube, directamente pues ya subirlo a la nube. Aquí pues directamente estoy trabajando como si estuviera en una sala de espera antes de subir a la nube. Le doy acá antes guardar. Vamos a ver que nos haya quedado guardado en nuestro, sí, precisamente, mírenlo acá, tenemos nuestro ensamble tanque versión 2. Yo aquí tengo entonces Inventor abierto. Vamos a decirle acá abrir. Vamos a irnos al escritorio. Como nos dimos cuenta, él lo guardó en formato IGES, ¿sí? Entonces acá se me perdió el IGES. Vamos a buscar el de IGES. Acá está. Siempre listo, acá IGES, abrimos. Él obviamente pues va a guardar con unos estilos y tiene sus propios elementos, entonces le va a poner un propio color y demás. Listo. Entonces aquí tenemos el de importación. No puedo dejarlo como un modelo de referencia, sino convertirlo en modelo. Aquí puedo cargar perdón, aquí puedo cargar el modelo, ¿sí? Como lo vemos ahí. Vamos aquí a Fixed Distance, listo, y aquí tenemos nuestros diferentes elementos, ¿sí? Hay cosas que yo puedo no traer si deseo, algunas cosas. Observemos también que uno de los soportes, que fue el que yo eliminé, no lo trajo, o sea, ese no lo trajo, ¿sí? Y si quiero traer los sólidos, las superficies, etcétera, etcétera, también pues ya todo el tema de configuración. Una vez acá le doy OK,
ya me queda guardado nuestro elemento. Puedo cambiarle acá de pronto el material y la apariencia. Entonces aquí le puedo colocar un acero para que se vea, digamos que acorde a lo que nosotros necesitamos. Y entonces miren que pasarlo a la interfaz, observemos que acá el cuerpo, ¿sí? El cuerpo 2 está como con dos cubos. ¿Por qué? Porque son multicuerpo, ¿no? El hecho de ser multicuerpo pues ya lo genera de esa manera al pasarlo. Pero aquí vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a utilizar esta interfaz de Inventor para que este elemento, o sea, todo este tanque pueda ser utilizado. Entonces nos vamos aquí para el ambiente, temas de environment, y hay algo que dice Bing Content. Entonces yo puedo convertirlo en componentes, o sea, todo este tanque lo puedo convertir en un componente. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, primero tengo que guardar, le digo que sí, guardar, ok, todas las dependencias. Obviamente él me guarda cada pieza aparte. Él me dice, bueno, aquí lo que sucede es que si quiero, si deseo generar un sustituto pues una derivada que yo le puedo crear a nuestro Inventor, ¿sí? A nuestro modelo, para que sea un solo objeto. Y pues digamos que en este caso sí va a ser así, porque yo voy a utilizar este tanque no como cada pieza, sino como un todo, ¿sí? Todo un tanque de almacenamiento para el diseño, por ejemplo, de una planta, con unas especificaciones propias. Entonces acá le digo sí. Aquí pues ya es el tema de cómo quiero generarlo. Vamos a dejarlo por defecto. Vamos a decirle acá OK. Y ahí sí me abre la interfaz para hacer el nuevo contenido. Miren que queda como un solo documento, un solo archivo, ¿sí? Es un todo, es un solo documento. Y ahora sí le puedo decir exportar. Miremos que yo puedo exportar, por ejemplo, entonces a veces en Inventor también creo cosas. Por ejemplo, si manejo el tema de Revit y las familias de Revit, por ejemplo, entonces también lo puedo pasar al tema de construcción. Entonces también es una herramienta bastante valiosa que tiene el Inventor. O también lo puedo pasar a un formato ADSK. Ese formato ADSK me lo va a leer y me lo lee lo que es Plant 3D. Entonces lo puedo utilizar en Plant. Y una vez le doy acá a guardar, vamos a guardarlo en el escritorio. Ensamble tanque 2, le digo guardar. Ok, esperen un segundo acá, que acá antes le tengo que poner algo que me diga que es de Plan 3D. Vamos a dejarlo así, listo. Y ahí entonces él hace el tema pues de exportarlo a ese formato ADSK. Y en caso de que lo abriera en Plant, pues también lo puedo hacer. Listo. Y pues prácticamente esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Todo el tema, pues más que todo de Fusion, ¿sí? Entonces aquí, bueno, este es un reporte que él me da. Entonces era todo el tema de Fusion. Hicimos algunas piezas, hicimos algunos ejercicios al respecto. Muchas gracias a ustedes por su asistencia a este live y a este workflow. Ahí vimos diferentes elementos. Listo. Después mostraremos de pronto también con Plant cómo se visualizaría. Y listo. Ya tenemos aquí entonces nuestro diseño y tenemos nuestros modelos aquí creados. Entonces miren que aquí está nuestro ensamble del tanque y acá ya está para utilizar en Plant 3D, de acuerdo a lo que yo necesite. Listo. Entonces nuevamente muchas gracias a ustedes expertos y nos veríamos en un nuevo live dentro de 8 días. Listo. 11 de la mañana los jueves. Muchas gracias.